Me confirman si me escuchan, por favor. Buenas tardes, sí, con Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a compartir la pantalla para poder iniciar. Bueno, muchachos, vamos a comenzar a ver un tema acerca de las aplicaciones e implicaciones de la base de datos. Tengo que habilitar unas actividades. Voy a tratar de hacer el día de hoy, si no por tarde mañana, estaría habilitando esas actividades para que puedan comenzar a trabajar con eso y por supuesto para que puedan seguir practicando propiamente con lo que son los diagramas de flujo y también con lo que es, aparte de los diagramas de flujo, también con los algoritmos y los pseudocódigos como tal. Vamos a ver lo que son las aplicaciones e implicaciones de la base de datos correspondientes al capítulo 7 del libro de Bergman. Entonces, vamos a hablar acerca de la esencia de la base de datos. Decimos que la base de datos hace posible que todo el mundo pueda almacenar, organizar, recuperar, comunicar, administrar información de un modo que sería imposible sin una computadora, ¿verdad? Anteriormente, pues, la manera de almacenar información, podríamos decir que eran en archivos planos, ¿verdad? Antes de que existieran propiamente lo que eran las bases de datos relacionadas, hablábamos de lo que eran archivos planos, ¿verdad? Archivos de textos, y siempre ha habido una manera, o podríamos decir siempre, y los seres humanos, desde los inicios, hemos buscado la manera de poder facilitarnos de una u otra manera lo que es el trabajo, ¿verdad? Y obviamente, pues, la base de datos nos permite poder llegar a obtener. Tenemos que los programas de base de datos están diseñados para mantener bases de datos, una colección de información almacenada en el disco de computadoras. Cuando hablamos de los programas de base de datos, muchachos, pues hablamos generalmente de lo que son los gestores de base de datos. Háblese gestor de base de datos, por ejemplo, SQL, Oracle, que son los gestores de base de datos, pues podríamos decir más conocidos. Y a base de datos definitivamente nos han venido a facilitar la vida de todas las maneras. Imagínense ustedes, por ejemplo, si no existieran bases de datos, por ejemplo, cómo hacían los bancos antes para poder manejar todo lo que era la cartera de servicios que ellos brindan hoy en día. Todo lo que era la parte de almacenamiento, todo lo que era propiamente la parte de llevar esa gestión de información como tal. Pues definitivamente podíamos decir de que era una labor titánica. Para eso necesitaban no solamente más recurso humano, ¿verdad? En el sentido de que habían áreas donde definitivamente necesitaban una gran cantidad de personas y además de ese recurso humano, pues también eran necesarios otros tipos, podríamos decir, de material que se llevaba a mano para poder llevar un control detallado en el caso de los bancos, pues tanto de los depósitos, de los retiros, si tenían un préstamo, cómo manejar esa información. Y los bancos, una de las ciertas áreas en las que podíamos mencionar y lo que son las bases de datos. Pero si lo vemos, por ejemplo, en las aerolíneas, imagínense ustedes toda esa cantidad de información de los clientes frecuentes, y los sitios donde van a diferentes, o donde están ubicadas las diferentes aerolíneas, toda información que hasta cierto punto es información valiosa, ¿verdad? Para estas empresas, en aquel momento pues se llevaba a mano. Entonces podemos decir que con la base de datos, gracias a la base de datos, pues y la labor de recuperar información de forma rápida y flexible, pues hoy en día es
no es un sueño, sino que realmente es una realidad. Tenemos también, y aparte de organizar la información, también, y aparte de imprimir y distinguir información de diversas maneras, es decir, no solamente organizar información en tablas, y internamente esas tablas están conectadas entre sí, están relacionadas, sino que también dentro de esas tablas pues tenemos lo que son propiamente las filas y las columnas, ¿verdad? Y tenemos los diferentes, cada una de las tablas pues contiene lo que son los campos y la combinación de esos campos pues forman lo que son los registros como tal. Entonces permite tener esa organización por parte propiamente de, al momento de tener una base de datos. También, y aparte de poder generar informes, poder generar reportes, poder tener una diversidad de información que obviamente si no tuviéramos una base de datos, pues sería lo que sucedía anteriormente, que pasaba un mes o mes y medio para que los gerentes pudieran tener información. Y obviamente cuando ya recibían información, muchas veces era ya tarde, era una información que definitivamente pues no se podía tomar ningún tipo de acción. Tenemos ya parte del almacenamiento de grandes cantidades de información. Esta parte es muy importante porque ese almacenamiento de grandes cantidades de información y la única manera de hacerlo es a través de las bases de datos, nuestro gestor de base de datos. Si no lo tuviéramos, pues la manera tradicional que lo hacían anteriormente también era a través de archivos. Tenían lugares llenos de archivos donde tenían almacenada información. La forma de búsqueda era muchísimo más lenta y obviamente se desperdiciaba bastante tiempo en esos trabajos operativos. Tenemos entonces que una base de datos es una colección de información almacenada de un modo especial en una computadora. Hoy en día no están limitadas a una simple administración de ficheros, como anteriormente. Cuando hablábamos de ficheros, hablamos de un tiempo en que la información como tal la manejábamos en archivos planos. Y adicionalmente a eso, que lo manejábamos en archivos planos, es decir, archivos de texto, también era una información bien volátil, que por ejemplo, si había un corte de energía, si se reiniciaba de repente, pues podíamos perder toda la información. Tenemos que también el programa de base de datos es una herramienta de software para organizar las tareas de almacenamiento y recuperación de información. En este caso estamos hablando propiamente del gestor de base de datos y tenemos que puede llevar a cabo complejas operaciones que implican a múltiples ficheros. También tenemos que la primera base de datos para PC eran simples administradores del fichero, como habíamos visto anteriormente, es decir, que se manejaban propiamente en lo que eran archivos de texto como tal. Y está compuesta generalmente por una serie de tablas. En el caso de la base de datos hoy en día, cuando hablamos de bases de datos relacionadas, pues tenemos un conjunto de tablas y esas tablas están relacionadas entre sí, de forma que existe lo que son la normalización propiamente de la base de datos. Y recordemos en cuanto a la normalización de la base de datos que existen, básicamente son 5 formas de normalización, pero se utilizan solamente 3 formas, es decir, la primera forma normal, la segunda y la tercera. Las bases de datos están compuestas obviamente de lo que son tablas, ¿verdad? Entonces, en la estructura propiamente de la base de datos, pues estas están compuestas por tablas y a su vez estas contienen lo que son registros, ¿verdad? Entonces, que a su vez están compuestas de lo que son campos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos en nuestra tabla, esta tabla, por ejemplo, si fuera la tabla de empleados, tenemos que dentro de la tabla de empleados están los campos que son el ID de empleado, que es propiamente, que es un campo único, es nuestra llave primaria. Tenemos el nombre del empleado, tenemos el apellido y la dirección, número de teléfono, puesto, y cada uno de esos son campos que conforman una tabla. Dentro de esos campos obviamente se va llenando con información y la unión de
como tal forma lo que son los registros. Entonces tenemos que una tabla es una colección de información relacionada. Una tabla de una base de datos es una colección de registros. Tenemos que un registro es información relacionada con una persona, producto o evento. Cada parte concreta de información contenida en un registro es un campo como tal. Tipos de información. El tipo de información que un campo puede contener viene determinado por su tipo de campo o tipo de datos. En este caso, muchachos, pues nosotros ya vimos que existen tipos de datos de campos, tales como campos numéricos, campo fecha, campo texto, campos calculados, es decir, aquellos campos que se generan en base a una operación matemática o a un porcentaje. Tenemos en sí, muchachos, estos tipos de campos y los cuales también al momento de cuando nosotros estamos programando, si se recuerdan al momento de ver y aparte de los pseudocódigos, vimos precisamente la declaración de las variables. Pues al igual que cuando estamos programando, declaramos las variables, también internamente dentro de las tablas donde almacenamos información, pues tenemos el tipo de campo que es. Por ejemplo, para la tabla de empleados, que teníamos el ID de empleados, nosotros tendríamos que definir qué tipo de campo que es, si es un campo numérico, si es un campo alfanumérico, es decir, que va a estar conformado por letras y números. Tenemos el campo de nombre, en este caso tenemos que definir si es un campo texto, en el caso de ser un campo carácter, en el caso de apellido también, si lo vamos a definir como un campo texto, y a fecha de ingreso, que podemos definir como un campo de fechas. El salario que va a ganar este empleado lo definimos como un campo numérico, por decirles algo. Entonces, cada uno de los campos que integran nuestra tabla, pues tiene que estar definido el tipo de campo que va a ser. Entonces, tenemos los tipos de datos donde tenemos, por ejemplo, los que son campos numéricos, que estos solo podrán albergar números que podrían usarse después para calcular totales y fórmulas aritméticas necesario. Tenemos los campos texto, que en este caso, pues únicamente, como su nombre lo dice, solo va a contener texto, cadenas de texto. Tenemos los campos calculados, que contienen fórmulas similares a la de una hoja de cálculo, y muestran los valores obtenidos a partir de la información contenida de otros campos. ¿Verdad? Por ejemplo, si queremos calcular el salario neto, entonces para eso tendríamos que tener un campo donde tenemos el salario actual menos otro campo de deducciones y hacemos una operación matemáticas, por ejemplo, en el campo calculado, donde el salario neto va a ser igual al salario total o al salario base menos y a deducciones, y esto nos va a dar el salario total. Tenemos las operaciones de una base de datos. En una base de datos nosotros podemos navegar, es decir, una forma de hacerlo es navegar a través de los registros que componen la base de datos, a través de script, ¿verdad? Para eso nosotros generamos script y de esta manera pues nosotros, o queries, mejor dicho, y de esta manera podemos hacer consultas dentro de la base de datos, podemos visualizar los registros dependiendo de específicos o de criterios específicos para esta búsqueda. Podemos hacer consultas igual de la base de datos mediante una petición de información. Esta se conoce como un query o como una, o como, en todo caso siempre se conoce como un query. Tenemos la parte de ordenación de los datos, es decir, hay comandos que nos permiten el poder ordenar datos, que permiten clasificar los datos basados en unos o más de un campo. Y tenemos la parte de impresión de informes, etiquetas y cartas. En este caso tenemos que los programas de base de datos generan una gran variedad de salidas impresas y las más corrientes son los informes. Y tenemos la parte de consultas complejas. En el caso del método para realizar una consulta, depende de la interfaz del usuario de software. En este caso, muchachos, en la parte de operaciones de datos,
o mejor dicho, en la parte de operaciones de base de datos, todo lo que tenga que ver propiamente con la gestión de base de datos, no solamente incluye la parte de navegación, de consulta de datos, de ordenamiento de los datos, de la generación de informes, sino también tiene todo lo que es la parte, por ejemplo, de realizar lo que son tareas, es decir, de dejar propiamente, podríamos decir, llamadas tareas como por ejemplo los respaldos automáticos de la base de datos. Al momento que si nosotros queremos hacer sincronizaciones con otra base de datos, también lo hacemos a través del gestor de base de datos. Y entre otras opciones también tenemos la creación de los usuarios, ¿verdad? Permitir los accesos propiamente a los usuarios como tal. Son otra de las opciones que podemos hacer mediante lo que son la gestión de base de datos. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes. Por mi parte, no, ingeniera. No, de mi parte no, tampoco. Yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre el campo numérico y el campo fecha, ingeniera? Lo que pasa es que el campo fechas como tal, lo que va a tomar son fechas. Es decir, literalmente fechas. Dependiendo de cómo configurado su base de datos. Si, por ejemplo, su base de datos está instalada en idioma inglés, ¿verdad? Entonces, en este caso sería mes, el campo como tal va a esperar recibir mes, día y año, ¿ok? Si lo tenemos como en español, entonces recibiría día, mes y año. Pero en sí lo que va a recibir son esos valores como tal, fechas. En el caso de los numéricos, como tal, lo que va a recibir números. Estos números pueden ser, dependiendo de cómo lo tengamos nosotros parametrizado, pueden ser números decimales o números enteros, como tal. Entonces, esa es la diferencia. Que recordemos que en el campo de fechas como tal, y lo que está esperando desde el momento que nosotros le ponemos que va a ser un campo fecha, lo que iba a esperar es recibir fechas como tal. No sé si respondí su pregunta. Sí, creo que sí. ¿Y las Es fechas? decir, son diferentes, porque con las fechas usted lo que espera recibir es fechas. ¿Y las fechas en qué formato, ingeniera? ¿Como día, mes, año, mes, día, año? Dependiendo de cómo usted tenga instalada su base de datos. Es decir, al momento de que usted instala, ya sea SQL o sea Oracle, cualquiera de ellos dos, entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese momento como tal, usted va a definir si va a instalar su base de datos o su manejador, mejor dicho, de base de datos en español o en inglés. Dependiendo de cómo usted lo reciba, así es como se va a hacer la captura al momento de poner los datos. Si usted lo pone como fecha y si usted tiene instalado su SQL, por decir algo, en inglés, entonces ello que va a hacer es ponerlo mes, día y año. Pero si usted lo tiene en español, entonces va a poner día, mes y año. No sé si me doy a entender ahí. Sí, se entendió. Gracias, ingeniera. De nada. Entonces, chicos, tenemos que una consulta puede ser tan simple como una búsqueda de un registro completo o una petición seleccionando todos los registros que cumplan una condición en particular. Es decir, tenemos queries que son queries muy sencillos que solo tienen que ver directamente, por ejemplo, con una tabla y con un criterio. Pero si hacemos un query donde ya tienen que ver o tenemos que combinar varias tablas, entonces obviamente ya se vuelve una búsqueda más compleja, un query más complejo, ¿verdad? Y esto lleva un poquito más de tiempo de poderlo realizar. Tenemos en los tipos de datos, como ya habíamos hablado, que podemos tener numéricos, textos, alfanuméricos, fechas. Y un ejemplo de un query sería este, el que vemos aquí abajo. Por ejemplo, select asterisco from. Aquí nos dice, vamos a seleccionar, por ejemplo, de población
donde sexo, es decir, vamos a seleccionar todo lo que el sexo sea igual a M, masculino, y que la edad, sea mayor o igual a 18 y edad sea menor o igual a 35. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a seleccionar de la tabla población, me va a generar todos los datos donde cumplen los siguientes criterios, que sea el sexo masculino y que la edad esté en un rango de mayores o iguales a 18 y menores o iguales a 35. Es decir, que me va a poner todas aquellas personas que sean masculinos, que tengan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, hasta llegar al 35. No sé si me doy a entender ahí, jóvenes. Este es un query sencillo. ¿Y por qué es un query sencillo? Bueno, es un query sencillo simple y sencillamente porque tenemos, primero tenemos la relación en una sola tabla, es decir, la búsqueda ya estamos haciendo en una sola tabla, que es la tabla de relación. Y segundo, los criterios realmente son criterios que son campos que están dentro de nuestra tabla, es decir, dentro de nuestra tabla población tenemos un campo de sexo y tenemos un campo de edad. ¿Todo claro? Todo claro, ingeniera. Claro. Entonces, chicos, y a base de datos relacionadas, recordemos que anteriormente, es decir, ¿qué era lo que sucedía más o menos en la década de los 70, 80, por ahí? ¿Qué pasaba, muchachos? Y las empresas tenían instaladas en las diferentes áreas, tenían instalados diferentes sistemas, es decir, contabilidad un sistema, y este sistema como tal era solo para contabilidad y ellos manejaban su propia base de datos, rudimentaria, pero lo manejaban. Y a base de datos, acuérdense que en ese momento, pues, y los tipos de programas con los que se programan era, por ejemplo, FoxPro, que este tiene su propia base de datos, su propio administrador de base de datos, y, por ejemplo, DBase, que al momento de almacenar esto se almacenaban en archivos planos, es decir, en archivos de texto. Entonces, ¿qué sucedía? Que cada departamento como tal, según la necesidad, pues tenía instalado su sistema. Y esto provocaba de que hubiera, primero, bastante duplicación. Segundo, que si sucedía lo que ya decía, un bajón de energía, si se reiniciaba la computadora por alguna razón, pues automáticamente ustedes perdían información que podían tener. Entonces era algo bien inestable. Por otro lado, el combinar esa información, es decir, el unir esa base de datos, pues era podríamos decir, una tarea titánica y muchas veces no se podía hacer. Y finalmente, y aparte de administración de esa base de datos, ¿se imaginan ustedes las pobres personas que les tocaba estar como jefe de IT o como gente de soporte técnico? O sea, era un trabajo en el que era un trabajo bastante, podríamos decir, aparte de rutinario, era un trabajo estresante en el sentido de que no solamente tenían que tener cuidado en hacer respaldo de una sola base de datos, sino que tener disgregado, pues tenían muchísimas bases de datos y tenían que tener el cuidado de tener el respaldo de toda esa información. Pues esto como tal era hasta cierto punto algo, podríamos decir, frustrante. Entonces, que la base de datos relacionadas lo que permiten es la relación entre varias tablas, de modo que si se efectúa un cambio, se refleja en las demás. Es decir, a partir de los años 90 más o menos, ya comenzamos a tener un concepto de sistemas ERP, es decir, sistemas totalmente integrados. Y a partir de eso, muchachos, es donde ya tenemos también lo que son las bases de datos relacionadas. Es decir, ¿por qué tener una empresa donde tengamos diferentes sistemas? Es mejor tener un solo sistema que se pueda usar y los módulos para cada una de
y a diferentes áreas y que todos estén conectados a la misma base de datos. Esto permite obviamente que la información, primero que todo, se concentre en una sola base de datos, que no sea tan volátil, es decir, que si realmente se pueda almacenar esa información, que no haya pérdida de información, que no existe información duplicada. Entonces, al crear ese concepto es lo que viene básicamente con lo que son las bases de datos relacionadas, ¿verdad? Ese concepto como tal, debería tener una relación como tal. Y obviamente esto permite que varias tablas se puedan estar relacionadas entre sí, de modo que si se efectúa un cambio, esto se pueda ver reflejado en las demás tablas si están relacionadas. Tenemos que la estructura de una base de datos relacionadas se un modelo relacional, un modelo matemático que combina los datos de la tabla. En este sentido, aquí vienen los conceptos, por ejemplo, de llaves primarias y llaves foráneas, para poder hacer esa unión propiamente entre las diferentes tablas como tal. Y tenemos las múltiples caras de la base de datos, en el sentido de que cuando hablamos múltiples caras de la base de datos, podemos hacer diferentes combinaciones de información como tal. Es decir, podemos generar información sin ningún problema de cualquiera podríamos decir, de los módulos que se conecten a esa base de datos. Y tenemos que las personas ven la base de datos de diferentes puntos de vista, dependiendo de la labor que desempeñan. Por ejemplo, las personas de contabilidad pues van a tener acceso desde el módulo de contabilidad a ver lo que son los reportes financieros, pero no van a ver, por ejemplo, detalles que únicamente son propios del área de ventas. Y lo mismo pasa con el personal de ventas. El personal de ventas, por ejemplo, va a ver cuánto vendió al mes, o cuánto vendió a diario, o cómo están sus movimientos de venta, o qué vendedor fue el que más vendió. Pero no va a haber información, por ejemplo, de cuántos son los costos de la empresa. Aunque todo esté en la misma base de datos, existe lo que es una disgregación, es decir, existe una protección en cuanto a eso. Tenemos también la parte de directores, gerentes, especialistas en proceso de datos, es decir, dependiendo del puesto que ocupes, de eso vas a ver información. Y acá viene el concepto propiamente de roles y perfiles, donde obviamente en base al puesto que tú desempeñes, en base a las tareas que tú tengas que realizar, en base a eso vas a tener lo que son los permisos como tal. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Ok, tenemos el sistema de administración de base de datos o Database Manager System. En sí, es un programa o sistema de programas que pueden manipular datos de muchos ficheros de la base de datos y cruzarlas cuando sea necesario. Cuando nosotros hablamos del sistema de administración de base de datos, es cuando nosotros decimos que ahí básicamente podemos tener no solo una base de datos, podríamos tener incluso varias bases de datos dentro del mismo gestor de base de datos. Podemos tener también lo que son las sincronizaciones con diferentes bases de datos. Y podemos tener también lo que son la programación de tareas automáticas, como ser respaldo de la base de datos de forma automática. Tenemos también lo que son los accesos a los usuarios a la base de datos, donde ahí nosotros determinamos qué tipo de permiso, qué tipo de usuario es y qué tipo de permiso va a tener. Tenemos también lo que es propiamente, y aparte de los procedures, y aparte de lo que son los triggers, que propiamente forman lo que es todo esto, lo que es el sistema propiamente de administración de datos. Y por ejemplo, aquí tenemos un esquema de base de datos relacional, ¿verdad? Donde tenemos lo que es una tabla, una base de datos que contiene la tabla de clientes, contiene la tabla de facturas, contiene la tabla de ventas,
contiene ya tabla de proveedores, contiene ya tabla de productos y contiene ya tabla de categoría. En este caso vemos que existe una relación de uno a muchos entre clientes y facturas, es decir, que en este caso, muchachos, muchas facturas pueden tener relacionados un cliente y viceversa, un cliente puede tener muchas facturas. En el caso de las ventas, igual, entre la tabla facturas y la tabla ventas, tenemos lo que es una relación de uno a mucho, donde una factura puede tener muchas ventas, ¿verdad? Y igual, muchas ventas pueden estar relacionadas con una factura. Algo muy importante es que si ustedes se fijan, muchachos, estas tablas como tal tienen lo que es una llavecita amarilla. Eso significa que esa llavecita amarilla significa que es nuestra llave primaria. Es decir, que en clientes la llave primaria es ID clientes. Y si ustedes se fijan, para poder unir clientes con factura, dentro de la tabla de factura hay que tener el ID clientes. Pero en la tabla facturas, ID clientes viene a ser mi llave foránea, que es la que me permite hacer la unión con mi tabla clientes. Y obviamente mi tabla factura como tal, pues también tiene lo que es su llave primaria, su llave principal, ¿sí? De igual manera, ventas, si ustedes se fijan, tiene su llave principal, su llave primaria, que es ID ventas, y también tiene ID factura como llave foránea para poder conectar mi tabla de factura con mi tabla de ventas. Y si ustedes se fijan, entre la tabla de ventas y productos existe una relación de muchos a unos. Es decir, muchas ventas pueden estar un producto y un producto puede estar relacionada con muchas ventas. De igual manera, la tabla de productos con la tabla categoría tiene una relación de muchos a uno, donde muchos productos pueden estar asignados a una categoría y en una categoría pueden haber muchos productos. Y la tabla de productos hacia proveedor tiene una relación de muchos a unos, donde muchos productos pueden ser dispensados por un proveedor y un proveedor puede tener o puede vender muchos productos. Eso es lo que nos quiere decir esas relaciones que existen. Entonces, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Que difícilmente va a suceder una pérdida de información. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, realmente todo está relacionado. Si hay una venta, entonces esa venta propiamente se factura y obviamente se va a buscar a la tabla de clientes. Existe en la tabla de clientes, si no existe, se tiene que crear. De igual manera, se ve a nivel de producto si existe ese producto, a qué categoría está asociada ese producto, es decir, si es un producto de limpieza, si es un producto de ingeniería, si es un producto comestible, dependiendo, ¿verdad? No sé qué tipo de empresa sea esta. Y los proveedores que distribuyen ese producto. Entonces, hay una unión entre todos ellos. Entonces, la información está integrada y posiblemente el de ventas únicamente tenga acceso a las ventas. El de facturación únicamente tenga acceso al módulo de facturación, pero internamente en nuestra base de datos todo está conectado. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, alguna duda, jóvenes. De mi parte, no, ingeniera, todo claro. No sé si después vamos a ver la relación uno a uno, no sé, para tal vez mencionar algo acerca de esa relación, o sea, o cómo hacerse, de una relación de uno a uno. Podemos ver los tipos de relaciones, sí, claro que sí. Entonces, chicos, ¿cuáles son las tendencias de base de datos? En las tendencias de base de datos tenemos procesamiento en tiempo real, es decir, este procesamiento puede ser por lote o interactivo. Tenemos la disminución del tamaño y descentralización. En este sentido tenemos lo que son la antigüedad de bases de datos centralizadas en un mainframe y el warehouse de datos integrados.
Y tenemos el significado de los datos, en este caso tenemos la parte de minerías de datos, y tenemos base de datos y a web, en este caso pues tenemos, por ejemplo, intranet, HTML, tenemos el XML y tenemos lo que es el CRM. Recordemos, muchachos, que en este caso, ¿cuáles son las tendencias de base de datos? Realmente las tendencias de base de datos estamos hablando propiamente de Big Data. Entonces, hemos ido de una manera, hasta cierto punto, hemos ido evolucionando. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Que al final, en esta parte de las tendencias de base de datos como tal, tenemos algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, que hoy en día la información ya no solamente está de una forma centralizada, es decir, gracias al Internet, gracias a todos los avances que hemos tenido hasta el momento, hemos ido innovando incluso en esto, en el sentido de que poco a poco hemos ido avanzando conforme a lo que es propiamente todo lo que es y aparte de la minería de datos, es decir, la manera de extraer datos. Hoy en día, las empresas no solamente requieren información que tienen de su base de datos propiamente de la empresa, sino también requieren información externa, por ejemplo, la opinión de los clientes, las tendencias que hay, por ejemplo, las opiniones en las redes sociales, y las opiniones tanto en Facebook, en Instagram, todo esto para la empresa. Entonces ahí entra lo que son las Big Data, ¿verdad? Es decir, todo tipo de recopilación de información, tanto datos estructurados como datos no estructurados. Y de esa información es lo que al final hace interesante, podríamos decir, todo esto, porque ese análisis de la información es lo que nos ayuda a poder como tal generar hasta cierto punto o poder determinar el tipo de información, cómo lo vamos a tomar, ¿verdad? Sí, mediante lo que es una minería de datos, es decir, el análisis de grandes cantidades de datos, que es una técnica para analizar lo que son Big Data, o a través de otras formas de capturar esa información y obviamente de poder analizarla como tal. Entonces, podríamos decir que son aspectos fundamentales que al final nos ayudan propiamente a lo que es la gestión propiamente de la base de datos. Entonces, la tendencia es, muchachos, ya no solamente bases de datos relacionadas entre sí, sino también el hecho de ir un poquito más allá, ¿verdad? No solamente con lo que son bases de datos relacionadas, sino un poco más allá de lo que son estas bases de datos relacionadas como tal. Solo permítanme un momentito que quiero buscar un ejemplo de lo que habían preguntado. Vamos a ver. Una relación de 1 a 1 podría ser el número de cuenta de un estudiante que lo liga directamente. No, que no, número de cuenta no puede pertenecer a otra persona. Pues. No, esa no es una relación de 1 a 1, es una llave única. Oh, ya. Esta es una llave única, chicos. Ya les voy a mostrar los tipos de relaciones para que tengan un poquito más de claridad. Permítanme, es que tengo una presentación de eso. Pero como eso ya lo ven directamente en base de datos, pero déjenme buscar esta presentación para que ustedes la puedan ver. Una relación, por ejemplo, de 1 a 1 podría ser un ejemplo, por decir algo. Un paciente está asignado a un médico. Ahí es una relación de 1 a 1, porque un paciente es atendido por un médico y un médico atiende a un paciente, ¿verdad? Esa podría ser una relación de 1 a 1, como un ejemplo. Por ejemplo, permítanme, chicos.
O una habitación pertenece a un hotel. Así, mira. Una habitación pertenece a un hotel. Lo que pasa es que ahí sería una relación de uno a muchos, una relación de uno a muchos. ¿Por qué? Porque una habitación sí puede pertenecer a un hotel, pero un hotel puede tener muchas habitaciones. Una vez sería una relación de uno a muchos ahí. Ya vamos a ver. Ya les voy a mostrar los ejemplos. Ingeniera, y si fuera una habitación que contiene 2 personas, sería una relación de 1 a 2, porque ya está definido la cantidad. Ah, pero es que ya estamos hablando de personas. Sí, chicos, no confundamos. No le puede asignar el ID de la persona a la habitación que le toca en un hotel. Bueno, ahí sería prácticamente del cliente como tal. Un cliente solo puede estar asignado a una habitación, dice usted. Sí, como 2 clientes en una habitación, que sea una relación de 1 a 2. Sería algo así. Ahí sería una relación de uno a muchos. No de 1 a 2, sino de 1 a muchos. Siempre que sea 2 o más es de 1 a muchos. Siempre que sea más de uno es de 1 a muchos, así es. Porque como se puede dar una vez, se puede dar 2 veces, se puede dar 3 veces, se puede dar 4 veces y así sucesivamente. Sí, es. Permítanme, chicos. Estoy dando esta presentación para poder seguir mostrando. Vamos a ver si aquí está. Sí, aquí está. Bueno, yo voy a adelantar un poco la clase de análisis y diseño de sistemas por las preguntas que están haciendo. En el mundo de relaciones, muchachos, existen 4 tipos diferentes de relaciones en los diagramas entidad-relaciones. Estos modelos son relación de 1 a 1, relación de 1 a muchos, relación de muchos a unos y relación de muchos a muchos. En la base de datos, como entidad-relación, porque ahí tenemos que distinguir entre lo que son los diagramas entidad-relación, que al final ustedes los tienen que hacer para poder después armar lo que es su diccionario de datos y luego poder lo que es su base de datos. Entonces, en una base de datos, muchachos, la relación de 1 a 1, de 1 a 1 es casi imposible que se pueda dar. Por lo mismo que mencionamos, que siempre podría haber una relación de 1 a muchos, de una relación de 1 a muchos o de muchos a muchos, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que va a pasar. Pero en el diagrama entidad-relación como tal, muchachos, sí puede existir lo que es la relación de unos a unos, de muchos a unos y de muchos a muchos. Ojo con esto, no quiero decir que en el diseño de la base de datos como tal puede suceder de que exista una relación de 1 a 1, podría ser, pero que es poco probable, eso sí es poco probable. Entonces, ¿cuáles son las relaciones? Por ejemplo, en el caso de las relaciones de 1 a 1, podría ser que un tutor está asignado a una sección, es decir, el tutor Carlos Pérez está asignado a la sección segundo A y la sección segundo A está asignado al tutor Carlos Pérez, pero ahí estamos hablando de un todo a un todo. No se me vayan a confundir con esto, muchachos. En el caso de una relación de unos a muchos, en el diagrama entidad-relación, tenemos que, por ejemplo, un profesor o un departamento puede tener profesores,
y muchos profesores pueden estar asignados a un departamento. Por ejemplo, en el departamento de ingeniería en sistemas hay asignados muchos docentes y muchos docentes están asignados al departamento de sistemas. En la relación de muchos a uno, tenemos que, por ejemplo, muchos estudiantes están asignados a una sección. Por ejemplo, muchos estudiantes están asignados a primero B. Y en primero B, aquí es una relación de uno a muchos, en primero B pueden haber muchos estudiantes. En el caso de la relación de muchos a muchos, tenemos, por ejemplo, que muchas secciones, muchos docentes pueden estar asignados a muchas secciones y muchas secciones pueden tener asignados muchos docentes. Esto es en el caso, por ejemplo, de secundaria, donde, por ejemplo, el profesor de matemáticas está asignado a la sección primero A, D y segundo B. El profesor de estudios sociales está asignado a la sección primero D, segundo B, por decirles algo. Entonces, los diseñadores de sistemas utilizan como función los diagramas entidad-relación. Jóvenes, que un diagrama entidad-relación es necesario para poder modelar el archivo o la base de datos. Es decir, necesitamos primero hacer nuestro diagrama entidad-relación, luego hacemos lo que es el diccionario de datos y finalmente hacemos lo que les mostré a ustedes de las tablas relacionadas. Entonces existe un orden como tal. Entonces, tenemos que para bosquejar algunos entidad-relaciones básicos, necesitamos, por ejemplo, bueno, en este caso necesitamos enumerar, seleccionar, identificar y confirmar. En este caso, enumerar lo que son las entidades de organización para comprenderse mejor, y seleccionar las entidades claves. Aquí no nos vamos a detener mucho, identificar cuál es la llave primaria y finalmente confirmar los resultados. Pero esto es lo que a ustedes les interesa. Una relación a uno es exactamente a uno. Una relación a muchos es uno o más. Es decir, que se puede cumplir una vez o muchas veces. Una relación de 0 o 1 quiere decir que se puede dar una 0 o ninguna vez o una vez al menos. Una relación de 0 a muchos significa que es una relación en la que puede ser 0 veces o puede suceder muchísimas veces. Y una relación, ¿no? Es decir, una relación a muchos. Es decir, que se puede dar una vez, 2 veces, 3 veces, muchas veces. ¿Ok? Entonces, acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos dos entidades que se conectan mediante una línea. En este caso, muchachos, tenemos una relación de empleados y de extensión telefónica. Aquí nosotros tenemos una relación de 1 a 1, donde, ¿cómo lo vamos a leer? Por ejemplo, leemos que un empleado está asignado a una extensión telefónica. Y si lo leemos de izquierda de izquierda, es decir, de abajo hacia arriba, tenemos que una extensión telefónica se registra a nombre de un empleado, ¿verdad? Esa es la manera correcta de leerlos. Acá tenemos, por ejemplo, una relación de 1 a 1 o a muchos. Entonces, vamos a leer, si lo leemos de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha, tenemos que muchos empleados son miembros de un departamento. Y si lo leemos de derecha a izquierda, que un departamento contiene muchos empleados. Entonces, esta es una relación de 1 a muchos. Y tenemos la relación, por ejemplo, donde tenemos nuestros empleados y tenemos oficina. En este caso tenemos una relación de 1 a 1, donde un empleado es asignado a una oficina. Esta es una relación propiamente de 1 a 1. Y una oficina es ocupada por un empleado. Esta es una relación de 1 a muchos. ¿Qué vamos a leer? En este caso lo leemos. Un avión de carga dará servicio a un
más centros de distribución. Y si oyemos al contrario, tenemos que un centro o muchos centros de distribución recibirán servicio de un avión de carga. ¿Se va entendiendo, muchachos? ¿O me estoy dando a entender, mejor dicho? Sí. Entonces, por ejemplo, el siguiente es una reacción a cero o a muchos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un analista de sistema podrá ser asignado a muchos proyectos. Lo que significa que el analista podría ser asignado a muchos proyectos o a ningún proyecto. Eso es lo que significa esta relación de cero a muchos, ¿verdad? Y aquí podríamos tener, si lo llevemos de contrario, tendríamos que un proyecto o muchos proyectos o ningún proyecto será desarrollado por un analista de sistemas. Esta es una relación de 1 a 0 o a 1. ¿Qué se da acá? Una máquina podrá o no recibir un mantenimiento programado. Y a marca al final de la línea indica que en realidad no se recibirá mantenimiento, es decir, el 0 que aparece. O sí se recibirá un mantenimiento, es decir, y que aparece significa que puede ser o ningún mantenimiento o un mantenimiento. Esta es una relación de muchos a muchos, de uno a muchos y de unos a muchos. Es lo correcto, así se lee, es de la correcta. Por ejemplo, uno o muchos agentes de venta pueden ser asignados a uno o muchos clientes. Y uno o muchos clientes es llamado por uno o muchos agentes de ventas. En este caso es una relación de 0 a 1 o de 1 a muchos. Y acá tenemos, por ejemplo, la oficina en casa puede tener uno o muchos empleados. O podría ser uno o muchos empleados podrían ser o no asignados a una oficina en casa. Entonces, recordemos que este 0 significa que puede ser que no suceda y a pie quita significa que puede ser que suceda al menos una vez. En el caso de esta relación es de muchos a muchos, por ejemplo, muchos pasajeros lleven a muchos destinos y muchos destinos serán visitados por muchos pasajeros. Entonces, básicamente esto es, chicos, con esta parte. No les puedo seguir viendo más acerca de lo que son las bases de datos relacionadas, porque obviamente para esto se lleva una clase completa de lo que es base de datos relacionadas, ¿verdad? Por esa razón es que no sigo con esto y porque la aplicación obviamente debe de ser más detallada, deben desde poder hacer su diagrama de entidad-relación para que ustedes puedan hacer el resto. Este es el sentido de hacer esto. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos. Muchachos. Yo creo que estoy bien, tengo claro. Sí. Hoy tienen un mejor panorama sobre las entidades, chicos. Por lo menos un conocimiento más general siento que ya tengo, ingeniero. Sí, yo los entiendo. Yo sé que ustedes quisieran de que nos detalláramos y nos detuviéramos un poco más en esto. Ustedes, muchachos, es que recuerden que esta clase se llama Introducción a Ingeniería en Sistemas. Por eso es que vemos muchos temas, diversos temas, que posteriormente ustedes en las diferentes clases lo van a ver de una forma más detallada. Este es el sentido. Pero lo que sí es importante que ustedes estén claros es que para llegar a una base de datos relacionada, es decir, así como ya estamos mostrando acá, primero tenemos que haber creado nuestro diagrama entidad-relación, que es lo que a ustedes anteriormente, donde cada uno de esos cuadritos que ustedes ven ahí se llaman entidades y al final estas entidades vienen a ser lo que son las tablas propiamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que no puedo
detalle porque realmente lo que es la parte de base de datos es algo bastante extenso, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, nos vamos a quedar el día de hoy hasta aquí, muchachos. No sé si tienen alguna duda o alguna respecto. Yo estoy claro. Yo todavía estoy claro. Bueno, chicos, entonces nos vamos a quedar hasta el día de hoy. Yo les coloqué a ustedes, muchachos, si ustedes se fijaron en la plataforma, y les he colocado unos videos sobre lo que son la base de datos, entonces, y a base de datos relacionadas. Entonces, ahí ustedes también pueden ver los videos y son videos bastante interesantes y obviamente les van a ayudar a ustedes a poco a poco ir ampliando un poquito más en cuanto a eso. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? Todo claro por mi parte, ingeniera. Bueno, muchachos, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Que tengan un feliz día, cuídense mucho y nos conectamos con ustedes. Quedamos el día de mañana también, ¿o no? Igualmente. ¿Quedamos para mañana con ustedes o no? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cómo quedamos? Bueno, sí, mañana sí tengamos ya clase, muchachos, para que el jueves ya tengan unas asignaciones. ¿Ok? ¿Está bien? Que tengan un feliz día. Cuídense mucho, jóvenes. Igualmente, ingeniera. Mañana.